The Wild Project. Te quieren mucho los del Español, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Ya tienes tanto dinero como el presupuesto del Español? ¿Lo has conseguido ya? Hace tiempo. Escúchame. No, Ya, pues no ha pasado tanto de la Resistencia, o sea que has hecho un upgrade, ¿eh? En unos meses. Bueno, pues que la Resistencia a lo mejor ya hacía tiempo. Escúchame. O sea que vas dando pistillas, ahora en serio, no, ahora en serio. A mí yo siempre he dicho, a mí me gusta más ir al campo de Español que ir al campo del Madrid. A mí, el día que sube el Español a la primera, yo me alegro. ¿Por qué? Porque voy a ir ahí a jugar. ¿Qué es lo que te gusta de ir A mí me gusta ir a jugar. al campo del Español? Entrar al terreno de juego, que te sirven, estar calentando y mirar a la gente y ves esas caras de desfigurados que te quieren y les ríes y aún se jode más. O sea, tú les ríes, ¿no? Es un placer. No hay nada comparable en el mundo. Es que te diría que ni el sexo. O sea, prefieres un par de horas con los pericos que follar. Yo creo que sí. Eso, Shakira debe estar contentísima con tu declaración, ¿eh? Bueno, debe estar ahora mismo dando palmas y gracias. No lo creo, la verdad que... O sea, que es consciente de lo que te gusta ir a joder a los pericos. Es que es un placer, es una adrenalina, es una... ¿Es el equipo que más disfrutas jodiendo? Sí, con más que el Madrid. Con diferencia. ¿Con diferencia? Sí, más que el Madrid. Pero el Madrid al final son muy... ¿Sabes cómo son? Son siempre bien quedas. Sí, son señoritos, tal, y les cuesta silbar, se les pasa rápido, o sea, ya no se acuerda. Ahí en Español es una rabia contenida, es de hace años, resentimiento, es bonito. Es bonito. Es bonito. ¿Cómo definirías al aficionado al Español? Hay de todo tipo. Ellos mismos nos aclaran porque unos son independentistas, los otros son súper españolistas. Luego hay de todo. Hay de todo. No voy a decir más, pero bueno. No, pero ibas a decir las ultra, ¿eh? Las brigadas son muy chulas, no, iba por ahí. No, iba por ahí. No. O sea, que el Español es tu equipo fetiche para joder. Vale, dices que te alegras cuando suben. Pero cuando alguna vez han bajado, en ese momento sientes una pequeña alegría. Bueno, yo solo lo viví una vez, que fue el año anterior. Y además tuvimos el placer de bajarlos en el Camp Nou. El placer, qué joder. Que además ese día me presenté en bicicleta al campo. Y tuvo... En teoría no se puede, ¿no? Y tuvo su cierto morbo. No pone en ningún sitio que no se pueda ir con bicicleta. ¿Se podéis ir en bici o no? Es que yo esto de las normas es un día que podemos te lo dieron y dijiste, ¿no? ¿Cómo? Esto no sé leer yo, venga. No, de verdad que yo el contrato yo me lo he leído y pone deportes de riesgo. ¿Tú consideras ir en bicicleta deporte de riesgo? Depende de por dónde, claro. Pues ya está. Ahí es donde entro tú coges un poco la legalidad del tema, ¿no? O sea, el vacío legal. No, porque hay varios que salen nombrados de deportes, esquí, tal. No sale la bicicleta. Entonces, cogido en pinzas, luego lo tienes que defender. Claro. Pero yo puedo ir en bicicleta. Me dirás... O sea, es más, mira, te lo digo así. En pretemporada, ¿tú te acuerdas cuando iban a Holanda los jugadores del Barça que iban todos en bicicleta? Ya. ¿No te acuerdas? Sí. ¿Está? Entonces, ¿qué me estás contando? A ver. Claro. O sea, ¿es o no es posible ir en bicicleta? Ya está. Alguna cosa más habrá caído, ¿eh? Seguro. Si estamos siempre al borde. O sea, estamos al borde de la legalidad siempre. O sea, tú miras el contrato para ver dónde vas a liarla. No, eso no. Primero la lío, luego miro el contrato. ¿Cuánto tienes que mirar si hay consecuencias, no? A ver si me he pasado 3 o 4, bueno. Oye, ¿y si no qué? Ahora ya, yo creo que ya también estás en un punto que te quiten lo bailado. Ahora estoy Tienes pinta que te la pela todo tanto ya. O sea, ¿qué te van a hacer? Totalmente de vuelta. Si es que no te pueden hacer mucha cosa ya. Si te la sudaba cuando tenías 19 años. Ya era distinto.